y que ayer, al parecer, ha tenido, por lo menos en lo que se refiere al tema de las AFPs, pues una importante solución o por lo menos una aproximación al tema de parte del Congreso. Muy buenos días, Patricia, muy buenos días, Raúl. Buenos días, amigos. Buenos días, Raúl. ¿Cómo están todos? Patricia, amigos, bienvenidos. Vamos a conversar ahora con 3 congresistas, 2 de los cuales harán, digamos, una exposición mayormente centrada en la cuestión justamente de las AFPs. Y el congresista Luis Elías Ábalos también hablará sobre el tema, pero es presidente de la Comisión de Salud y, por supuesto, también tendrá que contarnos cómo han ido estas negociaciones. Al final, en realidad, los rumores el día de ayer eran que ya la cosa se solucionaba, pero parece que hay un punto pendiente que él nos lo va a relatar. Están con nosotros Luis Galarreta, expresidente de la Comisión de Economía, y Josué Gutiérrez, vocero de la bancada de Gana Perú. Señores parlamentarios, muy buenos días. Muy buenos días. Si tuviéramos que calificar la sesión de ayer, esta mañana comentaba diciendo, por lo pronto la cantidad de proyectos, y en segundo lugar, el hecho de que, en efecto, ha habido posiciones constructivas. Es decir, el debate ha sido intensísimo, no solo el día de ayer, sino en general en los días precedentes, pero una vez más queda demostrado que en verdad cuando hay cosas serias hay que ser serio y en consecuencia dejar que las voces proliferen y se encuentren relativas soluciones. Aquí se ha llegado a puntos de vista coincidentes con lo que la opinión pública también señalaba, pero claro, se abren también otras interrogantes, puesto que en verdad, si bien se propugna que existan multiplicidad de sistemas de aseguramiento y de jubilación, de todas formas, tienen que existir. Ahí si no estamos en un problema que lo hemos vivido y lo vivimos diariamente, vejez abandonada y sin medios. Así que me gustaría primero que hagamos un balance exactamente de qué pasó y si en efecto coincidimos en que conviene mucho, en realidad, oír a muchas voces. Y esa es la mayor reconvención que podría hacérsele al gobierno, ¿verdad? Independientemente de que, claro, ha tenido diversas posiciones. A ver, congresista Luis Galarreta, bienvenido. Muy buenos días con todos, con los radioyentes y televidentes. Primero, Raúl, ayer ha sido un día interesante. Creo que ayer se debatió bastante más de lo que se debatió cuando se aprobó toda la reforma. Ha habido varias horas de debate, opiniones. Pero yo no quería, y no quiero marear porque creo que hay que mirar para adelante, pero igual quiero dejar constancia. Ayer por teléfono yo estaba justo en el taxi yéndome al Congreso de la República, se dijo algo que no es cierto, que ya lo aclaré y que creo que el caso de Jaime Delgado, conversamos, creo que se dio cuenta que había un error. Y hay un error porque es difícil pues entender a veces la ley del sistema privado de pensiones y por eso era necesario debatirlo de una manera coherente. Los artículos, por si acaso, para todos los artículos que generan la obligatoriedad de los dependientes y la obligatoriedad o voluntariedad de los independientes son el artículo 30, dependientes, y 33 de los independientes. Es decir, cuando se dijo equivocadamente que habíamos presentado un proyecto de ley porque señalan un artículo 4 que no tiene nada que ver de la bancada de nosotros, obligando a los independientes, que no es real, se estaban confundiendo, por eso que hablé ayer en el Pleno, lo expliqué, he dado todos los documentos, puede entrar todo el mundo a la web. Nosotros en el artículo 33 planteamos más bien que sea optativo y que existan 2 posiciones interesantes. Bueno, dicho esto, que ya quedó claro el día de ayer el Congreso, creo que tenemos que ver, se ha arreglado a la mitad, ¿no? Porque no se trata solamente de derogar y dejar ahí la situación. Así es. El sistema previsional, sea público o privado en cualquier parte del mundo, lo que busca justamente es que los ciudadanos al término y final de su vida laboral tengan una pensión, pero una pensión que tenga la lógica de permitirle, por lo menos no como estaba en la actividad obviamente laboral, pero que tenga una tasa de reemplazo más o menos gradual, de un 40-50% de lo que ganaba. Para eso fue que se pidió mayor debate del tema de los independientes. Por ejemplo, los verdaderos independientes, o sea, no los que simulan, y a eso tenemos que abocarnos a trabajar, pagan un 10% de impuesto a la renta. ¿Cuánto le significa al Estado de ingreso ese 10%? ¿Perdería mucho el Estado que de ese 10% 5 vaya al fondo previsional? ¿Y qué tipo de independientes? Una persona de 38 años, de 40 años, que le queda 25 años de vida laboral y haría un fondo muy pequeño para después recibir una pensión muy pequeña.
o aquellos que recién ingresan al mercado laboral. ¿Por qué no crear productos que sean atractivos para el caso de los independientes? Nosotros habíamos planteado, cuando establecimos el proyecto de ley de la bancada, que sea optativo, planteamos dos aspectos importantes. Uno es que sea más flexible y pueda retirarse, por ejemplo, un independiente, porque ojo que un independiente es intermitente su empleabilidad. Y por tanto su aporte no tiene por qué ser tan constante. constante. No es constante. Entonces, la complejidad de estar yendo a ver cómo paga, se dijo, debería tener un pago al año. El que decide entrar, acuerde con la superintendencia, un pago al año. O el que ya tiene más de una pensión mínima vital pueda decidir retirarse porque ya tiene la pensión que necesita. Entonces, creo que ahí es donde deberíamos nosotros tratar de ver y no simplemente cerrar así a rajatabla que está mal que se amplíe la base del previsional. Yo creo que es importante, pero hay que hacerlo como corresponde. Encontrar pues caminos y fórmulas, ¿no es cierto? Sí, yo creo que Rotos empezó muy bien diciendo, ayer hemos solucionado un problema, ya más allá de quién metió la pata, lo que fuese, pero si te das cuenta, una reforma después de 18 años, si se hubiese hecho bien, hoy día no estaríamos dando un paso para atrás. De todas maneras, en realidad, igual está ocurriendo en Chile, estamos hablando de un sistema que permanentemente va a exigir revisión. Tiene que ser revisado, totalmente. ¿Cierto? Y eso pues es democrático y puede perfectamente ser. Y con eso termino para no acaparar, porque hay temas de rentabilidad que son importantísimos, mucho se habla de comisión, pero a lo que le interesa a la gente es primero que el Estado no meta mano en su fondo de pensiones como el sistema público. Y segundo, que no haya aventurerismo tampoco. Y segundo, que sea rentable. Hoy día se nos informe exactamente cómo camina el asunto, dónde se invierte, total transparencia. Pero hoy día, por ejemplo, la cantidad de plata que hay en las AFPs, el 50% tiene que estar en el mercado nacional de todas maneras. Y a veces el mercado nacional no tiene los papeles suficientes, me refiero a dónde invertir, y tiene que igual invertir como sea, porque hay un límite máximo de invertir en otros sitios que pueden ser más rentables para los ciudadanos. Eso lo reclaman mucho. Más rentable para los ciudadanos y tienen que meterlo en tasas bajas acá, ¿no? Congresista Josué Gutiérrez, díganos un poco lo que se viene, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo, es decir, hasta dónde vamos a llegar a puntos de acuerdo. Pero lo que parece ser también una exigencia que ya prácticamente se ha insinuado y se producirá es revisar en su conjunto todo el sistema de AFPs. Y entonces, claro, eso se advirtió a lo largo del debate, señalando, una cosa es pues discutir y tener ideas y proyectos y variantes, y otra cosa es poner en amenaza o en peligro un sistema que con todas las imperfecciones, de todas maneras, marca una opción distinta que la de la ONP, que tampoco es muy satisfactoria y ha costado tantos años de angustias. Frente a una ONP quebrada, en los años quebrada por culpa del Estado, pero sin quebrada. duda, pero quebrada, nació pues una iniciativa que hoy día a lo largo de los años tiene una economía o tiene un respaldo financiero bien interesante, más de 30.000 millones, y parece que a algunos les incomoda eso, o sea, les incomoda que haya plata ahí como parte, digamos, de lo que va a ser la cultura previsional para millones de peruanos que están ahí aportando y que seguramente van a ser beneficiarios de esto, ya ha llegado la jubilación o en todo caso ejercitando su pensión. De tal manera que hay que hacer revisar. ¿Quiénes son esos algunos que se molestan? La verdad que ya creo que tienen una batallita de partida, digamos. ¿Quiénes son esos? ¿Quién le incomoda que haya un fondo tan simpático como usted dice? Porque más bien algunos dicen que es tentación para otros. No voy a hacer señalamientos, pero creo que ha sido, por ejemplo, el discurso del congresista García Belaúnde, del congresista Lescano, de la congresista Rosa Mavira, que no están presentes, por eso no quería aludir, pero voy a circunscribirme a su discurso en el Pleno. Más o menos era en esa orientación, ¿no? ¿Por qué tendríamos que nosotros fortalecer a las AFPs si su actuación era perversa, era prácticamente de un asalto, X, Y, Z? Y ese concepto creo que no es coherente, hay que ser un poco más serio frente a eso, ¿no? Yo le recordaría, Gutiérrez, que ese fue el discurso del presidente Humala durante mucho. Pero no está en el tema de nuestro diálogo, Patricia, por eso que totalmente ese también es el discurso, ¿no?, del que pone su platita en la AFP, por cierto. Lo que se quiera, sí, eso no es materia de debate, lo que estamos no lo traiga a colación, pero trae colación, pero creo que no es, por lo menos en el contexto actual, el que se ha venido discutiendo. Continuemos. Bueno, para adelante, echémoslo para adelante, si no vamos a remontarnos a otros temas, ¿no? Entonces, volvemos al pasado. Vamos al pasado. Pero yo quiero hacer entrega en esta mañana a ustedes, que son los hombres de prensa, del dictamen de la Comisión de Trabajo, donde nosotros no presidimos ni hemos tenido mayor participación. Y respecto al artículo 23
donde dice claramente los trabajadores independientes efectúen aportes obligatorios conforme a los siguientes términos. Obligatorios. Está firmado por el ese entonces presidentes Julio Gagó, Johnny Lescano, Alejandro Aguinaga, Mauricio Mulder, Mariano Portugal, entre otros. Vicente Ceballos. Este es un dictamen que ha recaído. Su discurso ha cambiado ahora. Dicen que no hay que hacerlo obligatorio. Cuando saben, y lo hemos debatido muchas veces en la Comisión de Economía y en otras comisiones, que este tipo de aportes previsionales comienza justamente con un tema de obligatoriedad. Probablemente si diéramos a escoger a los trabajadores dependientes si quieren o no que se les descuente sus aportes de manera obligatoria, la mayoría diría que no, porque cada uno cuando está en la actividad económica dice yo soy libre a elegir cómo puedo hacer mis ahorros y por lo tanto yo no quiero un Estado paternalista que me diga que me tiene que descontar para mis fines previsionales. De tal manera que eso pasa por ahí en un deslinde claro de lo que podemos hacer respecto a la obligatoriedad de estos aportes. Así que más adelante seguramente vamos a discutir estos temas en la comisión y vamos a abordar sobre los mismos hechos que tiene que ser obligatoria para poderse implementar. Ahora, las iniciativas vinculadas. Ahí parece en realidad estar usted en la línea del presidente, que ha dicho que en realidad que el Parlamento haga su tarea y yo resolveré por mi cuenta. Como quiera, es un anuncio de que en realidad de repente no suscribe todo lo que se ha acordado, no lo acepta. Bueno, por lo menos en una parte de lo que fue ayer el dispositivo aprobado, yo sí quiero sentar una posición esta mañana. O sea, es absolutamente inviable que se acuerde en el Pleno, que sea ley, que se devuelva los aportes. Los aportes ya emitidos por mandato de la ley no pueden ser devueltas, porque eso sería absolutamente inconstitucional. Yo creo que ahí sí va a caber una observación natural y debe ser, creo que en esa línea que se hagan las observaciones respectivas, sobre todo porque siempre se legisla para adelante, no hemos debatido la nulidad del acuerdo, no hemos debatido la nulidad de la ley, lo que hemos debatido es la derogatoria de la misma, basado naturalmente en fundamentos. Ahora, lo demagógico de todo esto es que podríamos haber creo que consensuado algunas iniciativas interesantes que además se ha dado ya en el Parlamento y en las comisiones, como es, por ejemplo, estos incentivos de orden tributario que se han señalado en su momento, cómo hacer para hacer un mix y que el Estado no rehuya de su obligación central, que es justamente promover esto e incorporarse a algunos tratamientos de especialidad en materia tributaria. Esto permitiría alentar la formalidad por un lado y por otro lado alentar el tema, digamos, de la cultura previsional. La pregunta de oro es ¿por qué todo eso, que es razonable, no se planteó en el momento en que se daba la norma? No, sí se ha planteado. El detalle es que nosotros hemos coincidido en que estos pasos que se tienen que dar, como se dio el año 91, que no son generalmente pasos populares, que puedan tener, digamos, el respaldo de la población, sobre todo porque se le va a mermar sus ingresos reales, tenía que hacerse sí o sí. Y se hizo dentro de una discusión que ahí sí quiero un poco discutir. Si ha habido un dictamen en la Comisión de Trabajo, comisión a la cual nosotros no pertenecemos, se había un dictamen, inclusive un predictamen en la Comisión de Economía que mi amigo Galarreta no lo puso a voto en su momento. Si había un dictamen en la Comisión de Defensa del Consumidor, quiere decir que estos temas, por lo menos integrante cada comisión de 20 parlamentarios, por lo menos 60 parlamentarios han estado notificados de estos debates al interior de las comisiones, más el Pleno o en todo caso la Comisión Permanente que finalmente votó el tema. Entonces, yo creo que la orientación de la obligatoriedad que hoy día tanto se cuestiona como un tema de derecho constitucional a poder elegir o no, si yo estoy en el régimen previsional o no, es bueno que quede sentado con posición, sobre todo porque acá hay un proyecto de ley del congresista Galarreta y en efecto ayer ha explicado que el artículo 30 y 33 que obliga, pero como un tema de mención señalaríamos que en el artículo 4 de esa misma incorporación dice claramente que la afiliación debe ser obligatoria para los nuevos trabajadores, tanto dependientes o independientes.
Claro, hay una excepción cuando el trabajador exprese por escrito su solicitud para afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Creo que ha tratado de explicarlo, pero yo estoy seguro que en un debate serio, en un debate donde no haya un afán estrictamente electoral, sino más bien de ver cómo hacemos para que en el futuro haya una población que no está en abandono, llegado a la tercera edad, pueda, discutirse con más criterio, seguro vamos a coincidir en la necesidad de llegar a un tema de obligatoriedad, ¿no? Vamos a hacer una pausa, congresista. Ahora le señalo que en realidad usa usted unos términos pues que prácticamente nos llevan a pensar que no le gusta para nada la norma, ¿no es cierto? Que es una cosa, el debate demagógico, poco serio, ¿no? Bueno, vamos después a evaluar un poco si usted fuera profesor, está descalificando de repente, nos está poniendo una nota 10, digamos, o les está poniendo nota 10 a sus colegas. José Luis Elías Ábalos, ¿cómo ha visto usted el curso de este debate? Muy buenos días, señora Patricia del Río, señor Raúl Vargas, señor periodista. Bueno, ayer muchos querían la derogatoria de la norma, y sí hubo la posibilidad, y creo que la hay todavía, de que se pueda devolver los aportes a las personas que se han visto obligadas, a las empresas y personas que se han visto obligadas a aportar, porque es un dinero que va a quedar congelado por años. El próximo gobierno tendrá que tomar una decisión en la eventualidad que el presidente promulgue, que seguro lo va a hacer esta ley. Y bueno, yo creo que la decisión de las personas es saber dónde pongo mi dinero. En esta oportunidad creo que debe ordenarse, como así está la propuesta del presidente de la Comisión, de la devolución de los aportes. Pero en líneas generales, ¿está usted de acuerdo con todo lo otro que se ha aprobado, digamos? Bueno, si alguien decide tener un aporte, la ley también permite que esa persona lo pueda hacer. El aporte voluntario, pero se han barajado varias otras fórmulas, ¿no es cierto? Es decir, cuánto puede aportar el Estado. Hay otras maneras de atraer al independiente para que vaya pensando en ahorrar para su vejez. Bueno, ayer escuchamos al señor Mulder que decía que esta AFP, que su eslogan es fácil, ¿no? Tenía ya un poco el patrimonio y tener casi el dinero de los aportantes. Entonces, bueno, ese es un tema que creo que el gobierno tiene que solucionar también y abrir un poco más el espacio. Vale. Me dicen que, bueno, adelante. Sí, la pregunta es, ¿y ahora qué va a ocurrir? Derogada la ley, se necesita de todas maneras no solo una solución para que los independientes tengan asegurada una vejez, digamos, más o menos cubierta, sino, ojo, esto ha puesto en cuestionamiento todo el sistema. Todo el sistema y el beneficio que trae para los aportantes dependientes también. Y no crean que los dependientes se van a quedar tan contentos, porque ahora van también por su rectificación en una serie de condiciones que no les hacen ningún favor. Los tipos de jubilación, las formas como se recuperan las pensiones, las comisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar ahora? ¿El Congreso se va a hacer cargo de eso o simplemente apagó el incendio y que sigue el laberinto? Mira, hace 2 años se presentó una moción justamente multipartidaria, varios grupos, para crear una comisión especial y estudiar justamente lo que estás planteando. Hace unos minutos estuvo PPK señalando, por ejemplo, que parte de tu fondo pueda ser incluso usado para un tema de bien inmueble. Así digamos. Opciones, digamos, claro, ¿no? Digamos, que le ofrezcan opciones. No estoy diciendo que sea, pero estoy diciéndote cómo hay un tema. Anoche Richard Webb, en un programa, que es un gran economista, señalaba más bien la otra teoría de volver al tema de la libertad. Él señalaba que la gente sabe ahorrar desde mediano, pequeño, acá en la urbe, en la chacra, te da un montón de cifras. Claro, Lo porque cierto es, ahí hay que añadir una cosa. En realidad, cuando se dice que nosotros no somos ahorrativos, es simple y llanamente porque hemos estado en el mar de la necesidad. sí. Pero no ese es el caso cuando existe una economía que está permitiendo mayores ingresos. O sea, y lo cierto, la gente sí piensa en su futuro, porque si no sería completamente lo cierto, Raúl, es que claro, no todos piensan, y la preocupación siempre del Estado es: yo después que me hago con una generación que ha envejecido y que no ha sabido guardar, porque después se usan los fondos públicos de la gente de ese momento, las generaciones de ese momento que están aportando. Y hoy día ya está, o sea, el sistema ya está, es un sistema, es obligatorio en general, pero yo creo que sí requiere de una revisión. Por eso, Patricia, sí considero que debería mirarse de manera técnica, de manera ordenada, de manera, sobre todo entendiendo esta situación del sistema previsional. Ahora, ¿en qué espacio y a partir de cuándo?
Bueno, va a depender, te repito, había una moción y el señor Otárola no la ha puesto durante todo el año, el anterior creo que fue Víctor Isla, el propio presidente de Guatás no lo pusieron, para poder, yo creo que debería revisarse no con los tiempos electorales, ¿no? Sino de manera... Por eso, estamos, claro, no el con los próximo tiempos año tenemos que hacer la electorales, coyuntura, pero bueno, más pesado. Debería trabajar una comisión, como te digo, y revisar estas alternativas. Se habló, por ejemplo, del ingreso a la banca, porque ojo, el sistema previsional privado, Patricia, que hacía la pregunta, no necesariamente puede ser la AFP como AFP, puede haber un producto en el sistema financiero que tiene que ser, o sea, yo puedo ingresar, los hay fuera, los existe afuera. En nuestra propuesta habría mucho mercado, habría mucha competencia, no le entregaba durante 3 años una bolsa, sino cada 3 meses obligadas a los de superintendencia a tener un indicador que mezclaba rentabilidad con comisión, y cada 3 meses que tenía menos comisiones y mayor rentabilidad, tenía mejor indicador, los nuevos se iban a esa AFP. Entonces cada 3 meses los hacías competir, etcétera. Todos esos temas tienen que revisarse, porque si no, obviamente estamos simplemente a apagar el incendio, como dices tú, incendio que además lo hizo la propuesta del gobierno. Y yo tenía además una pregunta sobre el mismo tema, y lo planteado por Patricia. Hay productos financieros muy interesantes, como por ejemplo los fondos mutuos, que tienen una característica especial, sobre todo cuando hay un interés muy marcado de manera diferenciada, que es favorable al ahorrista. En este caso, si se podría implementar, digamos, para un tema previsional, podría dar cierto resultado en términos previsionales. Pero lo que sí quiero compartir con Patricia, lo que algo ha dicho, no vaya a ser que se embalse la demanda a razón de esto, ¿no? Que ya empezaste a dejar la puerta abierta, y se empieza una serie de demandas que no solamente sean de los independientes, sino también de los dependientes. Sí, yo le tengo una mala noticia, congresista, eso ya pasó. ¿No? Entonces, ahorita tiene una demanda de los dependientes que están totalmente descontentos y ya empezaron. Eso que usted teme ya ocurrió. No, y ya ha ocurrido, porque claro, cuando yo escucho un discurso como el que mencionaba en el Parlamento diciendo que todo esto está mal, todo esto es perverso y todo, entonces alientas a que haya sectores que se levanten, y muchas veces esto ya no es controlable. Yo creo que cada político mide la razón de su desenvolvimiento como tal. Nosotros no le hicimos esto en un afán de ver un rédito electoral ni nada por el estilo. Lo vimos más como una contribución a lo que dice el mismo Lucho Galarreta en esta mañana. Dice que nosotros tenemos que estar preocupados de lo que van a hacer las futuras generaciones, para no dejarlos en desprotección y que el Estado salga a coberturar algo que prácticamente ya no es viable, ¿no? Pero si me permite, el tema es que hay gente que gana en forma semanal, en forma quincenal, en forma mensual, diaria, y no les alcanza a veces ni para el pasaje. Entonces, si le recortan mínimamente algo para una AFP, obviamente están... Tendría que complementarse con algunas facilidades que el Estado da precisamente a quienes tienen esos ingresos. Hay que ver si la caja fiscal aguanta. Lamentablemente el tiempo nos gana y no podemos continuar. De hecho, pues las cosas no están todavía solucionadas, como se deja de ver. Pero sí quería, don José Luis Alíez Ábalos, que nos cuente un poco qué pasó con estas negociaciones, con la huelga médica, que a todos nos tiene preocupados y que en realidad parece que estamos muy cerca de no digo que de un final feliz, pero por lo menos de una solución. Bueno, yo me felicito de tener un grupo de trabajo como el señor Nayab, que es de Gana Perú, o el señor Rondón, que es médico, es de Solidaridad, yo soy del partido de Fujimori, y estamos trabajando desde el primer día en que nos instalamos, porque ese día se tomó la decisión, en el acto de instalación, de invitar a la señora ministra a nuestra primera sesión extraordinaria. Hemos comenzado con una extraordinaria y anteayer fue la ordinaria. ¿Por qué? Por el tema de la huelga médica. Hemos invitado a la ministra, fue la ministra a una reunión, invité extra, obviamente, agenda a los señores médicos, y en plena sesión se acordó que ellos intervinieran en la extraordinaria, lo cual fue significativo. Agradecieron porque dijeron que nunca se habían reunido con la ministra, o una vez, o un saludo protocolar, y en esa reunión hubo un intercambio de opiniones. Les pedí que a la Federación Médica, al señor Bonilla, al doctor Bonilla, que nos enviara una propuesta de sus inquietudes. La trasladé el mismo día a la señora ministra de Salud, contestó hoy al día siguiente, a los 2 días, se la trasladé a la Federación Médica, y eso motivó una sesión ordinaria, y ayer hemos tenido una reunión de trabajo. Una reunión de trabajo en la cual invitamos por televisión, de verdad, a la señora ministra, y por televisión en la tarde al ministro de Economía. Fue la señora ministra en la mañana, llegó 8:15 de la mañana,
los señores del cuerpo médico, de la Federación Médica, el señor Bonilla, el señor Luna Muñante, el señor Solís, y tuvimos un intercambio de decisiones. Hubieron 4 puntos que no se habían puesto de acuerdo y que ese día se pusieron de acuerdo, ayer. Uno, la participación en la reforma por los médicos. Voluntariamente los médicos podrán trabajar más de 150 horas mensuales con un incremento por esas horas, un pago por esas horas. Nombramiento para desaparecer el CAS y nombramiento de los CAS. Todos los sectores contratados deben ser nombrados al cierre del... no podrán contratar, el Estado no podrá contratar más, fue la propuesta de la Federación Médica, por CAS. Últimamente dice que han habido más de 1000 contratados, por lo tanto quieren hacer un cierre, y ese cierre sería cuando se publique en el Diario Oficial Peruano la ley del presupuesto para el 2015. Y nos quedaba solo un tema, y por ese tema pidieron ellos la presencia del Ministro de Economía. Personalmente fui al Ministerio de Economía a llevar mi cartita e invitar al señor Ministro, que estaba con el señor Presidente. Eso motivó que viniera en la tarde el doctor Carlos Oliva, viceministro de Hacienda, representado al ministro, y tuvimos las 2 reuniones fue a puerta cerrada a pedido de ambas partes. Creo que fue lo mejor, porque así hubieron muchas posiciones que fueron retiradas. Nosotros como comisión estamos al lado de ¿quién? Del paciente. 2 millones o más de pacientes no han sido atendidos. Por eso es que en la propuesta que hemos hecho en el plan de trabajo hemos pedido a la ministra de Salud que utilice a los hospitales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, de Salud y a todos para este embalse que hay de más de 2 millones de personas. Muchísimos han muerto, muchos niños han muerto. Ayer hemos visto por RPP inclusive que gente que viene de Puno le dicen en la puerta del hospital del niño, solo 25 atendemos y tú eres la 30. O sea, creo que hay un problema terrible, que esa es la tarea de la comisión. No estar al lado del gobierno, ni en contra del gobierno, ni al lado de los médicos, ni en contra de los médicos. Los médicos, y tienen mucha razón, están ganando, cuando se jubilen, se van con 2.000 soles después de 40 años. O sea, es terrible lo que tienen, y tenemos que buscar una solución como gobierno, los señores del gobierno, y tener obviamente la posibilidad de seguir participando como Comisión de Salud en esta tarea que lamentablemente ayer estábamos con muchas ganas de que se saliera pues humo blanco y los médicos dijeran se levantó la huelga. Sin embargo, hay una esperanza, y me dirijo a los señores de la Federación Médica. Mañana 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, va a haber una asamblea convocada por el señor Jesús Bonilla y todas las directivas, a ver la posibilidad de que es lo que al final le dijimos. Y pongamos papelitos pues en el pozo de los deseos también. Le dijimos, ustedes deben levantar la huelga. Es la petición del Ministerio de Salud. Pero va a cambiar algo entre hoy y mañana para que eso ocurra, porque hemos conversado esta mañana con el doctor Bonilla, nos dijo que no, que los representantes del Ministerio de Salud y de Economía habían sido duros y fríos y que no habían variado su posición, y ellos tampoco la iban a variar. Nosotros como poder no podemos tener iniciativa de gasto. No, pero ¿va a ocurrir algo entre hoy y mañana que aliente a una solución o no? Es el Ejecutivo. Sin embargo, yo agradezco que ellos hayan decidido no reclamar, no pedir y dejar de lado el aumento solicitado para el 2014. El tema del 2014 está zanjado. El señor viceministro señaló fríamente, en verdad, de que no había dinero para ello, que primero era la reforma, y con la reforma iban a haber modificaciones y aumentos. Pero si la reforma sale mal en ciertos lugares de Perú, ¿qué especialista va a ir a Madre de Dios o a Ica, mi tierra, a trabajar por 1.500 soles? Obviamente no hay especialistas no hay equipos en toda la región, no hay capacitación para utilizar esa máquina que sigue con la caja y bien forradita, porque temen los directores y los especialistas de la época en poner en funcionamiento, porque no saben cómo manejarla. Entonces, son cosas... Bueno, el terreno está un poco desbrozado, hay un punto central. Solo un punto, espero... Y el ministro de Economía es, una vez más, el que tiene que dar. Así es, espero que el doctor Bonilla... Bueno, han habido muchas fortalezas, ¿no? 500 plazas más para el accidentado médico, 1.000 plazas más para Serum, titulación para los médicos sin cobrarles, cosas que obviamente son los puntos que en la discusión han ido mañanera fue terminado. Solo nos queda el punto económico. Espero que mañana decidan levantar la huelga por el bienestar de los pacientes del Perú. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a la congresista Galarreta Gutiérrez y Elías Ábalos. Y
Bueno, todavía han quedado muchas cosas pendientes. Pero se podría hacer una acotación respecto a salud chiquitita. Muy breve, por favor. Brevísimo, gracias por la tolerancia. Sí, se ha sincerado la planilla y es verdad lo que decía, era perverso que al momento de jubilación de los médicos se jubilen con una percepción sumamente ínfima a la que realmente percibían. Cuando se ha sincerado esta planilla, hoy día vemos con expectativa ya la jubilación con mayores incrementos, con mejores proporcionalidad económica. Y ciertamente eso lo hemos hecho y por eso es que no se entiende bien cómo es que los 1.500 soles que hemos destinado para su aumento, que sí se ha dado en manera real, no haya llegado de manera efectiva a la economía de los médicos, de tal manera que había una suerte de desinformación en esa materia, pero que quisiéramos y alentamos a que muy pronto puedan tomar una decisión de poder levantar la huelga médica, porque eso va a beneficiar a millones de peruanos que necesitan hoy día tener esa atención. Muchísimas gracias. Desinformación del Ministerio de Economía en todo caso, porque dijo que no había dinero para este año, para el 2015. Por lo tanto, ellos pedían inclusive que este aumento sea en 3 años, el 2015, 16, 17. O sea, yo lo que queremos nosotros es que se levante la huelga. Hay muchísimos niños y ancianos que han fallecido a nivel nacional, con toda seguridad. Somos humanos y no resistimos obviamente una enfermedad difícil. Los exhorto a los amigos, al doctor Bonilla, a la Federación Médica, que mañana en su asamblea decidan levantar la huelga, aunque sea por un mes, y en ese mes podría el Congreso y la Comisión de Salud participar en un diálogo con las dos partes, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señores congresistas.